Aleluya. Póngase de pie, por favor, y dale tu mejor aplauso de esta mañana al único que se merece toda alabanza, toda adoración y toda exaltación en este lugar, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Yo no sé quién estaba preparado para recibir la palabra profética de esta mañana, pero para alguien el Señor la dio. No te afanes, no te afanes. Y luego, como el Espíritu Santo es soberano, Marcos sube aquí y te dice cómo tienes que confiar en el Señor para tu provisión. Así que hoy es una buena mañana para salir contentos de este lugar y decir: yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que cuida mi vida y cuida mi familia. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí, claro que sí. Levanta tus brazos. Levanta tus brazos, solamente que tengas un problema y no lo puedas levantar, no lo levantes, pero levanta tus brazos en señal de rendición, te digo siempre, porque cuando alguien se rinde, levanta sus brazos. Vamos a rendirnos al Espíritu Santo. Hoy la alabanza, la adoración ha estado dirigida por el Espíritu Santo. Letras que están en la Biblia, letras que no solamente muevan las emociones, sino que van no solamente a tu alma, sino a tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo. Tú eres un Dios bueno, mi Dios, porque esa es tu naturaleza, el ser bueno. Por eso esta mañana venimos delante de tu trono de gracia y queremos ofrecer nuestras vidas como sacrificio, mi Dios. Así como Abraham, que decía el pastor Marco, Abraham llamado el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Y nosotros te creemos hoy, Dios, por un milagro, el milagro que estamos esperando, que las puertas que estaban cerradas se abran, Señor, que todo lo que estaba atado se desate desde los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, que las familias vengan a ser familias que te glorifiquen, que te honren, familias en armonía, familias en unidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Derrama de tu salud sobre cada persona, sobre cada familia aquí representada y aquellos que nos están viendo por las redes sociales. En el nombre de Jesús recibimos tu sanidad, Señor. Nosotros te creemos a ti. Creemos que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo, ahí en la cruz del Calvario. Por sus heridas, por su llaga, nosotros fuimos curados. Toda enfermedad, llámese como se llame, es sanada ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hablamos de ese Dios, de ese Jehová Jireh, ese Jehová que ve nuestras necesidades y las suple, como un Padre amoroso. Y traemos esas necesidades económicas de cada persona en este lugar y los que están viendo por las redes sociales. Padre, no te presentamos como un Dios que nos hace ricos, pero te presentamos como un Padre amoroso que vela por nuestras necesidades. Y hoy te presentamos cada necesidad de este pueblo, Dios mío. Que tú las suplas, que abras las puertas, Señor, de mejores trabajos, mejores negocios, mejores horarios. En el nombre de Jesús, que nuestras finanzas sean mejoradas y prosperadas, Señor, y que no tengamos ninguna necesidad, no solamente para nosotros, sino para poder dar a otros y ayudar a otros. En el nombre de Jesús, abre nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón se vuelve esa tierra fértil que la semilla de tu palabra necesita en esta mañana. Afina nuestro oído espiritual, circuncida nuestro oído para que la carne de nuestro oído sea sellada y que podamos conectarnos a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Y como siempre te pido, apártame a mí, que seas tú hablándonos a todos. Amén, amén y amén. Ahora sí, dale tu aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mis amados. Muy bien, muy bien. Amén. Dios es bueno. Hoy sí que estamos con la mitad de la familia, ya se nos fueron. Están contentos, ya llegaron con bien allá a Honduras. Están contentos de todo lo que recibieron y yo quiero, como papá, darles las gracias a los que los atendieron, a la familia que vino de allá de Honduras. Gracias por el tiempo y su cariño que les enseñaron a ellos. Bueno, hoy están así disciplinados, ni se han sentado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora sí siéntense pues.
He estado meditando, orando toda la semana anterior, para este mensaje, para que sea Dios quien nos hable a nosotros. Y he estado luchando con algunos temas y he estado luchando con algunos pasajes de la Biblia, porque quiero hablarle a la familia. ¿Y cuántos son familia aquí? ¿Cuántos tienen familia? Los que no levantan la mano, ¿de dónde salieron? Todos somos familia, todos tenemos una familia. Estemos cerca o lejos, tenemos una familia. Pero quiero hablar de un tema que yo he titulado Restaurando la familia. Restaurando la familia. ¿Cómo se llama el tema? Para que se te grabe bien. Y tengo un versículo de fundamento, un versículo bíblico para tener un fundamento sobre lo que quiero hablarles. Está en Jeremías, en el capítulo 31. Yo le voy a dar trabajo a Junior porque tenemos bastantes versículos que queremos tratar. Jeremías capítulo 31. Mira qué interesante lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? En aquel tiempo, afirma el Señor. ¿Quién está afirmando eso? ¿Quién está diciendo que en aquel tiempo? Lo está diciendo el Señor. Seré el Dios de todas las familias. Escúchame bien. Creyentes o no creyentes, en aquel tiempo Dios va a ser el Dios de las familias. Allí dice de Israel, nosotros como creyentes somos el Israel de Dios. Y ellos, ¿quiénes son ellos? La familia. Y quiero ponerme hoy el sombrero de maestro, si me lo permiten, porque quiero hablarles de un tema serio. Y quiero que entiendan bien lo que vamos a platicar y que no te distraigas, por favor. Porque el versículo 24 de Jeremías 30 nos está diciendo cuál es aquel tiempo que el Señor afirma que Él va a ser el Dios de todas las familias. Y mira lo que dice, porque es un versículo fuerte. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. ¿Dónde? Al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Estos son tiempos finales. Hay un privilegio que se nos ha dado a nosotros, a esta generación. Ser la generación que casi seguro, probablemente vamos a ver venir de nuevo a Jesucristo. Aunque no digas amén. Esta es la generación que va a ver venir de nuevo a Jesucristo. Y amado, yo no te estoy dando fechas, pero te estoy diciendo que por las señales que estamos viendo alrededor del mundo, por todas las cosas que la humanidad está transitando, vemos claramente que ya el Señor está casi por regresar. Por eso tenemos que prepararnos. Y en este mensaje yo quiero hablarle a la familia, porque la familia es el todo. Todos nos involucramos en una familia. Y cuando yo leí esto de que en Jeremías 31:1 dice en aquel tiempo, y ahora veo aquí en Jeremías capítulo 30 versículo 24 que esa ardiente ira del Señor de los últimos tiempos, esa venida de Jesús que nosotros como creyentes queremos que regrese, porque no vamos a sufrir eso. Pero ¿cuánta gente no está preparándose para eso? ¿A cuántos conoces tú que siguen viviendo una vida como que nunca va a pasar nada? Como que no es cierto que Jesucristo va a regresar con ardiente ira. Amados, necesitamos preocuparnos, una preocupación santa si quieres verla de esa manera. Porque ya se nos dijo de parte de Dios que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Pero sí tenemos que estar conscientes que algo viene, algo va a suceder en este mundo. Las señales están allí, no solamente las guerras, los rumores de guerra de Mateo 24, sino todo aquello que observamos casi a diario con nosotros. Así que, amados, preparémonos como iglesia, preparémonos como familia, preparémonos como seres humanos. Yo sé que hablamos constantemente y los pastores te hablan constantemente para la familia, los esposos, los hijos, los padres. Y yo tengo un versículo para recordarte por qué tenemos que estar contentos de que nos repitan cosas. Pablo mismo,
en Filipenses 3:1, dice algo que tenemos que atesorar nosotros. Mira qué interesante. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, y cuando la Biblia dice hermanos míos, se refiere a nosotros, el pueblo de Dios, a los creyentes, a los cristianos. Dice, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Para mí no es ningún problema estarle predicando para la familia, estar predicando para los esposos, estar predicando para los padres, enseñarle a los hijos cómo ser hijos. Para mí no hay ningún problema estar repitiendo temas. Para mí no hay problema hablarle a la familia. Me encanta hablarle a la familia. Bueno, eso de encantamiento mejor lo dejo a un lado. Pero me gusta mucho hablarle a la familia. El problema es que tú aceptes el mensaje. Y no solamente que lo aceptes, sino que lo pongas en práctica. Porque de nada sirve que escuches mensajes domingo tras domingo, domingo tras domingo, y cuando sales de este lugar, sales a ser la misma persona que cuando llegaste por la mañana. Los mensajes tienen que cambiarnos, los mensajes tienen que transformarnos. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Atesora la palabra de Dios, atesora los mensajes, pero ponlos en práctica. No tan solo oidores, dice la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra. Así que yo no tengo ningún problema, no me causa ninguna molestia hablarle a la familia. Y lo seguiré haciendo, pero ponlo en práctica. Amén, mis amados. Yo no sé si quería ponerle restaurando la familia o la familia de la oración o la familia del Calvario o algo que tenga que hacernos reaccionar. Porque los primeros 4 capítulos de Génesis, no te preocupes que no los vamos a leer todos. Esos primeros capítulos de Génesis nos habla de lo que va a ser en el futuro, allí en el Nuevo Testamento, lo que nosotros vamos a practicar 2000 años después. Y me llama la atención porque ahí está hablando de la creación, está hablando del huerto, está hablando del paraíso, está hablando de la desobediencia también de esa primera familia en esta tierra. No sé si puedes usar tu imaginación. Yo te pido que te unas a mi imaginación espiritual, si lo vemos de esa manera. Porque yo me traslado a ese Edén, a ese paraíso. ¿Sabes que Dios creó ese paraíso para la familia? Dios creó el Edén para que el ser humano viviera feliz. ¿Cuántas cosas nos da el Señor? Y somos felices relativamente. Voy a ser feliz el día que tenga un carro del año. Porque siempre has tenido un carro de segunda. Siempre has tenido un carro ahí de muchas millas. Y sueñas con tener un carro del año. Y el día que Dios te da el carro del año, hasta huele a nuevo. ¿Te has fijado? Y por unos días sigue oliendo a nuevo. Y después de que lo cuidabas con tanta atención, y aparte de eso, te asomabas por la noche ahí de la ventana de tu casa a ver si no te lo habían robado en la madrugada. O sea, estabas feliz porque te realizabas con tu carro. Pero pasa. Un tiempo después ya no importa. Sí fue nuevo, pero ya no importa. Y así vivimos. Estamos esperando ser felices con algo nuevo, algo novedoso, algo que creemos que nos va a hacer feliz. Lo único que nos puede hacer feliz en esta vida se llama Jesucristo. Sí, puedes ser feliz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu familia. Pero lo único que realmente te va a hacer feliz se llama Jesucristo. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas que cuando vienes a este lugar vienes con Cristo y cuando te vas de este lugar te vas con Cristo? ¿Por qué no pruebas que cuando llegas a tu casa, a pesar de las situaciones difíciles que estás viviendo en tu familia, ahí está Cristo? Todas las mañanas, y yo cada vez que me acuerdo y que tengo que decirte lo que yo oro, pareciera que me lo estoy inventando, porque es que oro por tantas cosas todas las mañanas. Y una de ellas, siempre yo digo: Señor, mira, de alguna manera yo quiero que tú te presentes a mi vida y que me digas lo que tengo que hacer. Y lo que no quiero, Señor, es perder mi primer amor contigo. Te preguntaría: ¿has perdido tu primer amor con Jesús alguna vez? No me tienes que contestar. Pero yo pienso que las circunstancias nos obligan a veces a sentirnos un poco 2 pasos para atrás. A decir: Señor, yo confío en ti, pero no veo las cosas claras. Porque la familia es difícil. Tener familia es difícil desde la perspectiva que cada uno de nosotros tenga.
Mira qué interesante, porque uno de los pasajes que siempre estamos hablando es Efesios capítulo 5. Y el Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, nos dice algunas cosas que yo le llamo el código familiar. ¿Y te acuerdas de eso? El código familiar. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Perdón. Sométanse unos a otros. ¿A quién le está hablando? A los esposos, a los cónyuges, a las parejas. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Continuamos. Esposas, este es el código familiar. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en la familia. Sométanse a sus propios esposos como al Señor. Hermanitas amadas cristianas, tú amas a Cristo. Estoy seguro que si yo bajo y me acerco a alguna de ustedes y le digo, ¿tú amas a Cristo? Me va a decir, sí, claro que lo amo. Y aquí dices que te sometas a tu propio esposo como te sujetas a Cristo. Porque no puedes decir que te sujetas a Cristo si no te sujetas a tu marido. Yo sé que hay maridos que son difíciles. Yo entiendo eso. Pero no puedo entender que una esposa no se sujete a su marido. Es que este es inconverso, no es cristiano, es un borracho. Pero mientras siga siendo tu esposo y quiera vivir contigo, vete con Dios y habla con Dios para tu marido. Y es igual con la esposa. Pero si son cristianos los dos y tienen problemas, no te metas tú en problemas. No te metas a pelear con tu pareja. No comiences a verle los errores y a verle lo peor que tiene. No, porque él, tu esposo que se convirtió, que le dijo que sea Jesucristo, es hijo de Dios y tú eres hija de Dios. Entonces no te metas en problemas. Ve con el padre y dile, papá, mira a tu hijo. Papá, mira a tu hija, pásaselo a él y evítate los problemas que tienes todos los días. Gracias por ese escuálido amén. Es que nos cuesta mucho. Continuemos ahí, versículo 23. Porque el esposo, esta es la razón por la cual la esposa se sujeta al marido. En estos tiempos, qué difícil, ¿no? En estos tiempos de feminismo, qué difícil hablar estos mensajes. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Continuamos. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en algunas cosas. No se oyen voces femeninas. Solo las voces de los hombres. En todo, en todo. En todo. Y todo es todo. Sigamos. Esposos. Ahora les toca a ustedes, mujeres. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. No, yo sé que Cristo me ama porque yo soy la iglesia. Eso decimos, ¿verdad? Entonces, si tú amas a Cristo como iglesia, ¿por qué no amas a tu esposa como amas a Cristo como iglesia? Y se entregó por ella. Maridos, entréguense a sus mujeres. Entréguense a ellas. Dejen de verles defectos, vean las virtudes. Vean que son hijas de Dios, que están contigo. Ay, a mí se me acercan algunos hermanitos y se quejan de sus mujeres. Sigamos mejor. Para hacerla santa, ¿a quién? A la esposa. Él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra. Sigamos. Para presentársela a sí mismo, este es Jesús, a la iglesia, como una iglesia radiante, sin mancha. Eso es lo que queremos nosotros con nuestra esposa también. Radiante, sin amarguras, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Sigamos. Asimismo el esposo, ¿por qué sigue insistiendo con los esposos?
Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Cuántos se vieron en el espejo de los varones hoy en la mañana? Bueno, algunos como que no. Pero todos nos miramos en el espejo y tratamos de vernos bien. Hello. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Así que si tú estás debilitado con ese amor a tu esposa, no te estás amando. No te estás amando. Mira la razón. 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Mira los ejemplos, mira los modelos. Siempre es Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. Hombres, Cristo y la iglesia. Mujeres, Cristo y la iglesia. 30, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Uno más. Por eso dejará el hombre, famoso versículo, a su padre y a su madre. Yo siempre he tenido conflicto con eso porque este hombre no es genérico. Este hombre es el de pantalones. Y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Están aquí? 32. Esto es un misterio y un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, dice el apóstol. Y el último versículo que quiero tocar en este pasaje. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, varones. Y que la esposa, mujeres, respete a su esposo. Yo sé que ustedes hacen todo eso, pero quería leerlo. Porque necesitamos entender la restauración. Restaurar es poner una cosa en el estado de estimación original. Restaurar es volver al origen. Restaurar es que las cosas que amamos, que estimamos, vuelvan a ser lo que nosotros queríamos que fueran. ¿Te acuerdas cuando te casaste, los sueños, las ilusiones que tenías con ese matrimonio? No tenías hijos, estaban solos, ahora tienes familia. Y tenías una ilusión y tenías un sueño. Y Dios quiere que entendamos esto. Con el tiempo las cosas deben mejorar, no deteriorarse. El matrimonio debe mejorar con el tiempo. La familia debe mejorar con el tiempo. Y hoy yo quiero hablarte precisamente de estas cosas, de cómo restaurar lo que tú soñaste en un principio como familia. Esa familia que a lo mejor la comparaste en algún momento con otra familia, pero ahora es tu familia. Y comienzas a pensar, es que hace 20 años no eran así. Es que hace 15 años pensábamos igual. Amado, somos individuos. Y el Señor en su sentido del humor nos pone juntos para que lo glorifiquemos a Él, lo obedezcamos para que caminemos de acuerdo a esos propósitos que acabamos de leer en Efesios 5. Así que déjame entrar al mensaje. Porque, ¿qué le sucedió a la humanidad allá en el principio? ¿Qué es lo que debe hacer énfasis una familia? ¿Qué fue lo que sucedió en ese Edén, en ese paraíso, en eso que Dios creó para la familia? Y te decía, usa tu imaginación, trasládate a ese Edén, trasládate a ese paraíso. Ahí había todo lo hermoso, todo lo que tú te puedes imaginar de bueno estaba allí. Yo quisiera vivir en un paraíso. De hecho, eso es lo que anuncian las agencias de viaje. Venga al paraíso de Cancún. Porque hay muchos lugares que son hermosos, muy hermosos a los ojos humanos y le llaman paraíso. Eso no es comparable ni siquiera un ápice con lo que era el paraíso terrenal. Ahí los puso el Señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ponle un rótulo muy grande, ojalá lo pudiéramos ver muy grande. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no hizo posible el sueño de Dios para la familia, el pecado. Di conmigo, el pecado. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió con esa primera familia ahí en el huerto del Edén. Y cuando esa primera familia cayó en pecado, cayó también la imagen en la que Dios la creó. Dios la creó perfecta, de acuerdo a lo que Él quería para la familia.
y que estaba en perfecta armonía con los caminos de Dios. Por eso ahora notamos una gran diferencia, porque si ellos hubieran continuado con los propósitos de Dios, obedeciendo a Dios ahí en ese paraíso, no sé dónde estaríamos nosotros. Seguramente disfrutando de otra manera. Pero ahora habían transgredido la voluntad de Dios, habían atravesado la voluntad de Dios y se habían separado de los caminos correctos de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió entonces con la caída de esa primera familia? Sucedieron muchas cosas. Yo quiero que nos pongamos en lugar de esa familia. Que nos pongamos en lugar de esa familia, porque lo que ellos pasaron es lo que nosotros estamos pasando. Lo primero es que el hombre se volvió pecador. Eso es lo primero. Por supuesto, el hombre se volvió pecador en algo que ni siquiera a Dios se le hubiera ocurrido pensar. Claro, tú dirás, Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe todo. Pero Dios no pensó que la primera pareja, que la primera familia iban a caer en pecado, porque creó lo perfecto. Y dice Romanos 3:23. Estos son versículos importantes. Si no los puedes encontrar, o míralo en la pantalla, o pon una notita ahí para que los leas después. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado, no hay uno solo justo, nadie. Por muy buena persona que sea, por muy buena gente que sea, todos somos pecadores a raíz del pecado de esa primera familia en el paraíso. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, pero gracias a Dios, pecadores redimidos. Muy temprano. Pecadores redimidos. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no vamos a pecar? No, continuamos pecando, porque esa es la naturaleza que tenemos, precisamente porque la primera familia cayó en pecado y nos trajo ese pecado a todas las generaciones futuras. Ustedes y yo somos pecadores por causa de aquellos que transgredieron la voluntad de Dios, ahí en ese paraíso. Pero otra cosa que sucedió con esa primera familia, la mente del hombre se corrompió. Dios los creó con una mente sana, con una mente que no sabía lo que era lo malo, lo que era el pecado, lo que era desobedecer a Dios. Ellos no entendían eso. En su mente no existía ningún pensamiento de esa naturaleza. Y mira qué interesante, porque cuando yo veo esto y mira lo que dice Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Me voy a detener un poco aquí, amados. Todos tus pensamientos que no son pensamientos que agradan a Dios, es enemiga de Dios. Por eso tenemos que luchar con esos pensamientos que Satanás está lanzando constantemente a nuestra vida. Y podemos estar sentados aquí y Satanás, que no descansa, empieza a bombardearte con pensamientos, los dardos de fuego del enemigo que llama la Biblia, y comienza a llenar tu mente de pensamientos. Estás sentado en este lugar, estás sentada en este lugar, pero tu mente está en otro lugar, anda volando por otro lugar. Ahorita acabas de aterrizar porque te estoy llamando la atención, pero estabas por otro lugar, porque ese es el trabajo de Satanás. Satanás le interesa que no sigas ningún mandamiento de Dios. Y él va a procurar robarte tus pensamientos para poner sus propios pensamientos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Esa mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Pero escucha bien lo que dice al final de ese versículo. Esa mente de pecado no es capaz de someterse a Dios. No puede. Por eso constantemente nuestros pensamientos nos hacen caer en el pecado. Yo sé que se aman como esposos, pero entonces ¿por qué dices cosas tan feas a tu pareja? Ese pensamiento, si te tocara a ti escogerlo, dirías: no, yo no le voy a decir eso a mi esposa. No, yo no le voy a decir eso a mi esposo, está muy feo. Pero se lo dices porque te atrapa ese pensamiento. Y como no eres capaz de someter ese pensamiento a Dios, entonces actúas por ese pensamiento. ¡Qué terrible! Así es que la familia está dividida.
Así es como la familia no se lleva bien, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y agrega, ¿qué fue lo que sucedió entonces en esa caída que nos sumó a nosotros? El hombre vino a convertirse en esclavo del pecado. ¿Sabes lo que es un esclavo? Lo vemos en las películas, ¿no? Y nos llama la atención, y hoy casi están de moda, ¿no? Las películas de esclavos por todos los problemas que hay raciales. Pero ser esclavo es terrible, amado. Es terrible ser un esclavo. Tu voluntad es cero. Tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Tienes que hacer la voluntad de otra persona, la persona que te ha esclavizado. Y el trabajo de Satanás, y el Señor lo reprenda porque lo estoy mencionando mucho, el trabajo de Satanás, de nuestro enemigo, es esclavizarnos. ¿Esclavizarnos a qué? Al pecado. ¿A qué pecado? Yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es tu debilidad, pero estoy seguro que tienes alguna. Yo no sé qué te esclaviza. Abres los ojos por la mañana y llega ese pensamiento, llega ese deseo, y sabes que no le agrada a Dios. Y el día anterior caíste en ese pensamiento, caíste en esa debilidad y te acostaste pidiéndole perdón a Dios. Y al principio llorabas. Salmo 51, ¿te acuerdas? Llorabas y le decía al Señor: ¿por qué, Padre? Ayúdame, Señor, a no caer en tentación. Ayúdame, Señor, auméntame la voluntad, la fuerza de voluntad. Y caes, y caes, y caes, porque no eres capaz de controlar tus pensamientos y hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos 6:17. Mira qué interesante. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, eso nos gustaría, ¿cierto? Poder decir: no, yo antes pensaba con lujuria. Yo antes pensaba en adulterio, yo antes pensaba en mentir, yo antes pensaba en robar, eso nos gustaría, porque este versículo nos salva. Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, de escaparnos, de huir del pecado. Porque esas son las cosas que nos sucedieron. Como ya no estábamos en armonía con la voluntad de Dios, como esa primera familia que tenían todo en el paraíso, ya no estaba en armonía con su Creador, nos transmitieron ese pecado. Y hoy día nos obligaron a salir de ese paraíso, que nos hubiera gustado vivir ahí. Nos queda una imagen, una idea nada más sobre eso. Pero también el hombre se convirtió en enemigo de Dios. Y tal vez eso sea lo más serio. O sea, hay algo que yo siempre pienso sobre el cielo, es que Dios está ahí, eso es lo mejor. Pero el infierno, lo peor del infierno no son las llamas, no son los demonios, no son todos los perdidos. No, lo peor del infierno es que Dios no está ahí. Eso es lo más feo. Dios no está ahí, nunca va a estar ahí. Por eso es que queremos huir del infierno. Por eso no queremos ni siquiera pensar que vamos a tener una oportunidad de escaparnos y no la vamos a aceptar y nos vamos a hundir en el infierno. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7 y el 8 también. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, lo dijimos ya, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Pero mire ese siguiente versículo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Puedes ponerla en Reina Valera, por favor? Y los que viven según la carne. Ay. Pregunta obligada. ¿Y cuántos viven en la carne aquí? Ni me levanten la mano ni me digas nada. Porque casi seguro que ustedes, todos ustedes y yo, vivimos en la carne en algún momento. ¿Sabes cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5 te hace una lista de las obras de la carne. Y estoy seguro que tú y yo no queremos vivir en esas obras de la carne. Hoy no hay tiempo para verlo, pero queremos escaparnos de esas obras de la carne. Porque aquí está diciendo que según los que vivimos en la carne, haciendo las cosas de la carne y las cosas de este mundo, no le agradamos a Dios, seas cristiano o no seas cristiano.
Así que, mis amados, el hombre murió en sus delitos y pecados porque estaba viviendo de acuerdo a una mente entenebrecida por el pecado. ¿Qué dice Efesios 2:1? Mira, estos son los versículos bonitos. Efesios 2:1. Y Él, eso es el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mis amados, así nos encontró el Señor. Ninguno de ustedes, y yo me sigo incluyendo, estábamos viviendo en santidad. Éramos santitos y santitas. Mentira. Si los que venimos a una iglesia venimos no porque nos invitaron, vinimos porque teníamos una necesidad. Teníamos un agujero en el corazón que queríamos llenarlo con muchas cosas, con drogas, con alcohol, con prostitución, con alcoholismo, con tantas cosas. Queríamos llenar ese hueco, pero ese hueco no se puede llenar con nada porque tiene la forma del Espíritu Santo. Y hasta que no viene Cristo a nuestro corazón no se puede llenar esa forma. ¿Están aquí? Entonces nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estamos viviendo muy mal, terriblemente mal, pero vino Cristo a nuestras vidas y entonces dejamos la muerte espiritual y estamos viviendo. ¿Están aquí, mis amados? Tú ves un montón de gente allá afuera, y lo digo con amor, mucha gente que no conoce a Cristo, o mucha gente que conoce a Cristo pero no le ha querido rendir su vida a Él. Ahí están caminando, pero si los pudieras ver espiritualmente son como zombies. Están vida, están muertos, pero parece que están vivos. Andan caminando como zombies y un día se van de este mundo. Ya sabemos para dónde van, porque no quisieron aprovechar la oportunidad que Dios les dio alguna vez. Alguien que tú le hablaste, alguien en tu familia que tú le hablaste de la salvación, alguien que tú le hablaste del evangelio, alguien que tú le hablaste de Cristo y te hizo un feo. Te dijo, tú eres un aleluya. No, a mí no me hables de eso. Yo estoy muy joven. Qué terrible. O estoy muy viejo. Qué terrible. Porque vamos a ir a dar allá arriba y ahí vamos a dar cuentas. ¿Me están siguiendo? Y entonces el hombre fue víctima de una perdición eterna. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8. Segunda Tesalonicenses 1:8. Y Él los dio en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que te estoy mencionando, que les hablas y te hacen feos porque creen que nunca van a tener que darle cuentas a nadie. Y el versículo 9 dice, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Nadie sale del infierno, mis amados. No hay un purgatorio, eso no existe, no está en la Biblia. Nadie va a ir a pagar ahí en un lugar intermedio mientras estamos haciendo cosas aquí para que se salven y salgan de ahí. Eso no existe en la Biblia. Eso nunca lo dijo el Señor. Entonces aquí, ahora, es cuando nos vamos a librar del infierno y ganarnos el cielo, aquí y ahora. Y nadie lo puede hacer por nosotros. Tú puedes orar por tu familia, tú puedes orar por tus seres queridos, pero ellos tienen que tomar su propia decisión. Así que, mis amados, este es un mensaje difícil, pero es que tenemos una familia. Y el resultado de lo que está viviendo nuestra familia es el interés o la atención que nosotros le estamos dando a esta familia. Entonces, por estas razones, el hombre no conoce los caminos de Dios, no los conoce, porque los caminos de Dios le parecen locura al hombre. ¿Conoce gente así? Lo invitas a la iglesia y te dice, no, y además a mí los aleluyas no me gustan. Y no me gustan los evangélicos, porque ni evangélicos nos dicen los evangélicos, los pandereteros. No le gustamos a la gente, pero es que no les gusta a Dios, porque ese Dios les estorba. Parecen locura, no lo pueden conocer porque le parecen caminos que no son los correctos para él o para ella. Porque ya tenemos un camino y vamos hacia ese camino. Pero ese camino es de perdición y ese camino tiene un abismo y al final nos vamos a caer en ese abismo si no logramos salir de ahí. Esto es para que tengas compasión de tu familia.
Esto es para que tengas oración diaria por tu familia. No te canses, persevera. Sigue, 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 sigue. Y un día tendrás la sorpresa, como tú fuiste sorpresa para alguien. ¿Me siguen todavía, amados? Proverbios 14:12. Versículos conocidísimos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Sabes que hay personas que piensan que lo que está viviendo en esta vida es lo mejor? Está viviendo para hacerse rico, para tener un buen negocio, tener un buen trabajo, ir al parque todos los fines de semana, irse de vacaciones. Está bien, eso no es pecado. El problema es cuando giras alrededor de eso, porque le parece que ese es el mejor camino. Pero que esos caminos acaban por ser caminos de muerte. Amado, nosotros tendríamos que ver dónde estamos pisando, dónde estamos caminando, qué huellas estamos dejando, hacia dónde vamos. Y los que vienen detrás de nosotros en nuestra familia, qué huellas están siguiendo de nosotros. Familia. Entonces, ¿cómo me afecta a mí personalmente la caída de Adán, de Eva, esa primera familia? ¿Cómo me afecta a mí? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo me afecta a mí eso? Pregúntale. ¿Por qué? Porque no podemos ser indiferentes. En esta vida no podemos ser indiferentes a las cosas de Dios, porque existen las cosas de Dios. Hay un cielo y hay un infierno. Existen, mis amados. No quiero dejarte un mensaje aquí de miedo o que sales aquí tembloroso y te vas a portar bien hoy domingo y mañana vas a ser igual. No. Es que necesitas saber que hay cosas que tenemos que cuidar en esta vida para no pasar una eternidad donde no queremos pasar. Leía o me enviaron, creo, una historia bonita, si quieres verlo ahí, con eso de la indiferencia. Y habla de un rancho en donde había un ratoncito en el rancho. Y el ratoncito pues campaba por todo el rancho, entraba y salía de la cocina y tenía su comidita por ahí, se metía en su nido. Pero un día el dueño del rancho puso una ratonera en la pared, puso una ratonera en el piso. Y el ratoncito se asomó y dijo, una ratonera. Y salió corriendo y fue donde todos los animales del rancho a decirles que había una ratonera. Y le dijo a la gallina, hay una ratonera. Y la gallina dijo, pero no tiene nada que ver conmigo. Y corrió y le dijo a la vaca, hay una ratonera. Y la vaca dijo, pero yo soy muy grande para una ratonera. Y comenzó a ir con todos los animales. Y todos los animales dijeron, no tiene nada que ver conmigo la ratonera. Y por último, antes de regresarse temeroso a la casa, se encontró con el cerdito por ahí y le dice, hey, hay una ratonera. Y el cerdo le dijo, pues qué, eso será para ti, no para mí. Así que el ratoncito siguió solo y preocupado por la ratonera. Pero fíjate que la esposa del ranchero se enfermó y la llevaron al hospital. Y estuvo muy grave, estuvo bastante grave. Pero se salvó y la regresaron al rancho. Pero tuvo que hacer un tratamiento para recuperarse. Entonces, para recuperarse físicamente, le tuvieron que hacer una sopita de gallina. Y luego dijo, se está recuperando, pero empezaron a llegar los primos y los tíos. Y dijo, maten al cerdito para atender a la familia. Y como que se recuperó la señora del rancho y se pusieron muy contentos los del pueblo y llegaron a la casa del ranchero a decirle qué bueno que su esposa se recuperó. Y el ranchero dijo, bueno, como hay tanta gente, maten a la vaca para alimentar a las visitas. Moraleja, ni tendría que decírtela yo, ¿verdad? Aunque a ti te parezca que algo no tiene que ver contigo, más te vale no ser indiferente. Están aquí, mis amados. Porque a lo mejor estás viendo el pecado del vecino y dices, no, pero yo no tiene nada que ver conmigo. Eso no es conmigo. La indiferencia nos mata y nos hace caer en el pecado. ¿Me siguen todavía? Así que cuando Adán cayó, caímos también nosotros. ¿Por qué? Porque nacimos en él. Romanos 5:12. Y te estoy dando varios versículos de la Biblia porque quiero poner fundamento contigo.
Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y nos deberíamos incluir porque todos pecamos. Amado, ¿te das cuenta de eso? Uno dirá, ¿yo qué tengo que ver con Adán y Eva? ¿Y qué problema? Si el problema fue de ellos que pecaron. Pero es que nosotros recibimos la consecuencia de ese pecado todavía. Y las generaciones futuras las van a tener todavía si Cristo no viene antes. Así que, mi amado, salimos de eso. No podemos ser indiferentes, te decía. Porque después que Adán cayó, nunca se produjo más la imagen de Dios en la humanidad. No, Dios los creó perfectos. Ahora, ¿qué efecto entonces? Si te pregunté, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso de Adán y Eva. Entonces ahora te pregunto, ¿qué efecto tuvo el pecado en la vida familiar? Porque ya lo vimos que tuvo problemas en lo individual para cada uno de nosotros, pero en lo familiar, ¿qué efecto tuvo? Mira, simple. Así como la muerte pasó a todos los hombres, es decir, a la humanidad, por cuanto todos pecaron, acabamos de leer allí. El pecado dio lugar a muchos problemas, tú sabes que sí. Hay tantos problemas en la familia por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la historia nos habla de que el ser humano, cuando conoció del pecado, cambió tantas cosas. Mira, yo recuerdo, y creo que te lo mencioné en uno de los mensajes anteriores, que yo veía las películas, allá en mi país yo veía las películas de aquí en Estados Unidos de la familia. Me encantaba, no encantaba, me gustaba mucho ver las películas de aquí de Estados Unidos, de la familia. Y te he comentado que me gustaba porque eran casas bonitas y no tenían cerco, bien bonitas. Y los papás jugaban con los hijos ahí en el jardín, en el patio, y comían juntos y se sentaban juntos a ver un televisor grandote en blanco y negro. Era una familia, era un nudo de la familia. A mí me llamaba la atención eso. Me llamaba mucho la atención que las familias en Estados Unidos eran bonitas familias, tremendas familias, muy unidas y muy amorosas, hasta que vine a vivir aquí. Ya sabemos que, bueno, claro, hay excepciones, pero ya sabemos que la cosa no es así. ¿Por qué? Porque ellos viven el mismo pecado que vivimos nosotros. Ellos vienen del mismo origen de donde nosotros venimos. Así que, ¿qué efectos tuvo ese pecado en nuestra vida familiar? Bueno, primero, la falta de respeto y rebeldía contra la autoridad paterna. Eso fue lo que sucedió. Claro, sucedió allá con Adán y Eva, pero sigue sucediendo hoy día. Porque yo te podría preguntar, ¿tú crees que hay problemas de rebeldía de los hijos con los padres? ¿Tú crees que hay independencia, la autoridad de los hijos con los padres? Por supuesto que sí. Te recuerdo a Cam en la Biblia, ahí en Génesis capítulo 9, son varios versículos, no te lo voy a leer, pero en capítulo 9 de Génesis habla de Cam. Cam dice que vio la desnudez de su padre Noé. Quiero tener mucho cuidado al decirte esto, porque lo que leemos en la palabra de Dios es que Noé estaba borracho. Se emborrachó Noé, que eso es algo que trajo también de atrás. Se emborrachó y su hijo Cam, dice la Biblia, vio la desnudez de su padre. La cuestión es que cuando yo leo en la Biblia que vio la desnudez de alguien, es que tuvo relaciones sexuales con alguien. Pero vamos a pensar que vio la desnudez, lo vio desnudo. Y lo vio desnudo y cuando Noé tuvo conciencia de eso se enojó muchísimo. Se enojó mucho porque lo vieron desnudo. Por eso tengo mis reservas. Pero bueno, supongamos que lo vio desnudo y la cultura y la educación y el cuidar la desnudez de su padre y luego pues los otros hermanitos no quisieron ver la desnudez de su padre y entraron con una sábana de espaldas. Noé allá y ellos de espaldas para no ver la desnudez de su padre y le pusieron la cobija encima, la sábana encima. Pero sucedió algo, porque Cam en su rebeldía, en ver la desnudez de su padre, recibió una maldición.
Pero tú me dirás, pastor, pero es que yo leí otra cosa. Yo no vi que Cam recibió maldición. No, es que el pecado es generacional. Y Cam cometió el pecado, pero el pecado pasó a su hijo. Y la maldición de Noé no fue contra Cam, sino que fue contra Canaán, su hijo, su nieto. Y tú me dirás, pero ¿y por qué? Es porque el pecado va hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Por eso necesitamos cortar los pecados familiares. No te conformes con esa doctrina rara que te dice, recibiste a Cristo, todo se borró. Espérate un momentito, por favor. No, tú viniste a Cristo, pero empieza un proceso en tu vida. Y necesitamos cortar en el nombre del Jesús que tenemos ahí todas esas maldiciones que sin saber, y a veces ni el nombre conocemos, de todo lo que nos viene de atrás. En ese momento cortamos con todo, pero necesitamos confesar. No queda en el aire, sino tú conoces creyentes, conoces cristianos y cristianas que son muy entregados, pero tienen unas debilidades enormes. Y uno dice, y no es que era cristiano. Pues es que nunca cortó nada y sigue arrastrando eso. Por eso, mis amados, es importante conocer qué efectos tuvo ese pecado en la vida familiar. Y luego está Raquel, la hermosa Raquel. Y te lo voy a hacer la historia corta porque no tenemos mucho tiempo. Recuerda que Labán, el papá de Raquel, estaba casi esclavizando al esposo de Raquel. Y yo recuerdo que cuando ya se iba con su esposo, al fin se iba con su esposo, dice que se robó los ídolos de su papá. La cultura de aquel tiempo es que tenían sus ídolos y era algo increíblemente importante para la familia. No, ni siquiera era por el costo material, era lo emocional, lo religioso. Y a esta buena mujer se le ocurrió robarse los ídolos de su papá. Y tú conoces la historia. Conoces la historia porque esa fue una rebeldía, una independencia de una hija también. Y eso produjo un choque entre Labán y Jacob, el esposo de Raquel. Conocemos eso también. Y luego Rubén, yo no sé si es lo peor ahí de los hijos en la Biblia. Pero Rubén dice en la Biblia que tomó la mujer de su padre, la concubina de su padre. ¡Qué terrible! Por eso que cuando pensamos en el pecado que recibimos de la primera familia, allá en el Edén, que nos toca a nosotros, lo que vemos es que produjo falta de respeto y rebeldía contra la autoridad paternal o maternal. Yo te pregunto, ¿se te ha revelado alguna vez un hijo? Porque ese es el pecado. ¿Te ha contestado mal? ¿Te ve de menos? ¿Te responde? Porque ese es el pecado que traen. Pero también los efectos que tuvo ese pecado en la vida familiar. Odio y envidia en los miembros de la familia. Las herencias. ¿Tú sabes que hay gente que se mata por herencias? Se odian por herencias. No quieren saber uno del otro porque es que no me dejaron a mí. O me dejó muy poquito. Comparado con mis hermanos y hermanas, me dio muy poco mi papá o mi mamá. Y comienzan entonces esos odios y las envidias. Lo primero que vemos allí en esa primera familia, Caín y Abel. Ahí comienza. ¿Cómo es posible que haya tanto odio entre hermanos que te lleve a matar a un hermano? Bueno, hoy día lo vemos, casi es común, ¿no? Vemos cómo se matan entre hermanos, hijos matan a los padres matan a los hijos. Pero a mí me llama la atención, aquí en Génesis capítulo 27 y versículo 41, y no quiero que se te olvide este versículo, Génesis 27, 41. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, léelo, ¿qué dice? Espérate,
Léelo de nuevo. ¿Cuántos tienen hermanos y hermanas? Podrías decir, mataré a María, mi hermana. Mataré a Juan, mi hermano. Es que lo odio tanto porque me robó la bendición de mi papá. Me robó el negocio que mi papá me debió haber dejado a mí. Me robó el dinero que mi papá me debió haber dejado a mí. Y como lo odio tanto, lo voy a matar. Eso produjo ese pecado en la primera familia. Lo traemos a cuestas. Claro, tú dirás, no, yo nunca haría eso. Pero ¿lo ves en las noticias? Por supuesto que lo vemos en las noticias. Porque es el mismo pecado de aquel tiempo. El mismo pecado, Jacob y Esaú odiándose, Caín y Abel odiándose. ¿Y qué tal José y sus hermanos? Porque cuando hay envidia en los miembros de la familia, lo mismo que sucedió allá en el Génesis con la primera familia, sucede hoy día con nuestras familias también. Trataron de matar a José. Trataron. Y uno dirá, sí, pero no lo mataron. Pero es porque Dios es grande. Pero que trataron. Primero lo echan en una cisterna. Una cisterna es un lugar que tiene agua o vino, lo que quieran guardar ahí. Y se salvó porque estaba vacía, pero ya lo habían metido ahí. Y después de eso, como no está muerto, entonces lo venden como esclavo. Sus queridos hermanos. Sus queridísimos hermanos. Dile a tu vecino, menos mal que mis hermanos me quieren. Díselo. ¿Y qué tal? Motivaciones impropias en las relaciones familiares. Porque eso sucedió allá en el inicio. Temor de Abraham de perder su vida. El Abraham sin la H todavía. Todavía no era el Abraham que nosotros conocemos. Pero se casó con una mujer bien bonita. Y como era miedoso, entonces cuando llega a una ciudad le dijo a la mujer, es que está muy bonita y seguro que en este pueblo te van a querer y me van a robar a mi esposa y me van a matar a mí. Así que diles que eres mi hermana. Yo sé que tú has leído la Biblia, porque más o menos medio hermanos. Pero él no estaba pensando en eso, lo estaba pensando en cómo salvar su vida. Así que no le importó vender a su mujer. Como no le importó tampoco a Lot vender a sus hijas para salvar unas visitas que tenía en su casa. Cuando ofrecemos a nuestros hijos en sacrificio en esta vida, sin importarnos el sufrimiento que puedan tener, y los mandamos a donde sea. Nosotros nos cuidamos siempre. Nuestros hijos nunca fueron a la casa ajena, nunca fueron a quedarse a la casa de nadie. Nunca. Si quieren que vengan aquí a nuestra casa, pero ustedes no van a ir a la casa de nadie. ¿Sabes por qué? Yo no desconfío, yo nunca desconfío de las personas que puedan hacer algo, si tienen un primo ahí que le gusta la prima o que tienen quien sea. No, yo no desconfío de ellos, desconfío del diablo. Están aquí. Yo sé que eso le cayó a algunos de ustedes, porque prestan a sus hijos sin importarles nada. Ahí los meten a la boca del... Bueno. Los padres teniendo poco cuidado y relaciones con sus hijos. No puede suceder. Claro, ya vimos que en la antigüedad pasó allá con Lot, ya lo vimos. Pero hoy día nosotros tenemos que escaparnos de ese pecado, no continuar con ese pecado. Necesitamos guardar a nuestros hijos con responsabilidad. Tan serios. Y eso que tienen mascarilla. Y cuando el esposo y la esposa tienen intereses divididos, también es un efecto del pecado en la vida familiar. ¿Conoces eso? Esposos, matrimonios que tienen intereses divididos. Ella quiere una cosa, él quiere otra cosa. Él piensa de una manera, ella piensa de otra manera. No tienen los mismos objetivos, no tienen los mismos planes.
cada uno por su lado. Entonces, ¿para qué te casaste? Y eso incluye que la mujer no sabe cuánto gana el marido. ¿Por qué me miran así? Habla, Señor, diría el pentecostal. Bueno, cuidado, mis amados. ¿Sabe? Hay un ejemplo en la Biblia de Lot siempre, que el Señor envía a sus ángeles para librar a Lot y a su familia. Y cuando salen de Sodoma y Gomorra para salvar sus vidas, dice que su mujer, la mujer de Lot, miró hacia atrás. Miró hacia atrás. Miró a sus intereses, que no eran los intereses de su marido. Su marido iba hacia adelante, su objetivo era llegar a esa ciudad donde se iban a salvar, pero ella miró hacia atrás a sus propios intereses. La Biblia dice que se convirtió en estatua de sal, que ese es otro mensaje. Es un mensaje profético. Pero de todas maneras, los intereses divididos, cuando hay peleas en los matrimonios, porque no se ponen de acuerdo, porque cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Cada uno no piensa como familia, sino que piensa en sus propios intereses y a veces egoístas intereses. Esos son efectos que tuvo el pecado allá en la primera familia con nosotros en la familia natural nuestra. O usurpar los derechos del padre también. Jacob engañando a su propio padre, si tú recuerdas la historia también. O el favoritismo del padre. Y esto lo he hablado tantas veces, pero ya te receté el versículo de Pablo, que a mí no me importa repetirte algunas cosas, porque a ti te favorece. Pero cuando yo veo que hay favoritismos en los hogares, son muy disimulados los padres, y cuando tú les preguntas, no, para mí los hijos son iguales. Mentira, yo lo veo, yo soy pastor, tengo ojo de pastor. Yo veo que tienen intereses diferentes con los hijos. No, es que le compramos lo mismo. No, no es cierto. ¿Van a la misma escuela? No, siempre. Estamos ahorrando para que vaya a la universidad, pero no todos. Entonces, mis amados, es que esos son los efectos que tuvo ese pecado en esa primera familia, con la familia nuestra, en estos tiempos. Nuestra vida familiar se ve afectada por lo que hicieron allá. Y ahora vas a entender por qué te pasan tantas cosas en la familia. Porque ya hubo alguien que lo hizo y que nos vino sumando a nosotros. Porque no nos damos cuenta que tenemos que defendernos de eso. Y la falta de disciplina de un padre. Los hijos que no andan bien, porque ya sucedió en el pasado también. Hay tantos ejemplos que los predicamos. Famosos Ovni y Finés, porque su papi era un desastre. No lo disciplinó a tiempo, si lo recuerdan. Los hijos que no son afirmados en disciplina. El padre que no hace nada, que no le importa. Es más, hoy día, y a mí me preocupa porque hay versículos que los tocamos y como que pasan por encima. Porque en Isaías nos habla de lo que va a suceder en estos tiempos. Que está sucediendo en estos tiempos. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Que los niños gobiernan las casas. Pero también dice que las mujeres van a gobernar. ¿Por qué me miras así? Déjame buscar ese pasaje. Déjame buscarlo. Isaías creo que 3. Vayan ahí por favor si me ayudan, si alguien lo conoce. Si no el 3 va a ser el 10, pero voy a tomar tiempo. Ahí está. Les pondré como jefes a muchachos y los gobernarán niños caprichosos. Espérate, mira la otra versión por favor. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Un poquito más adelante está lo de las mujeres. Creo que el siguiente, si no me equivoco. No, más allá. Es Isaías 3, ¿no? No andaba tan mal.
Dile a tu vecino, y es pastor y no se sabe los versículos. Te evito el problema, ¿verdad? Isaías 3, ¿qué era? 6. Está en el 12, versículo 12, capítulo 3 de Isaías. Pobre pueblo mío, la Nueva Versión Internacional, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Amada, yo no tengo nada en contra de ustedes, las amo. Sin ustedes, que nos va mal a nosotros. Pero la Biblia dice eso. La Biblia dice eso. Y como estamos hablando de los efectos que tuvo el pecado en la vida familiar y estamos hablando de la falta de disciplina del padre, cuando el padre no toma su autoridad y permite entonces que la esposa tome la autoridad que no le corresponde, porque la mujer tiene un diseño de parte de Dios y el hombre tiene un diseño de parte de Dios. Y si el hombre no toma o no ejecuta el diseño que Dios le dio como padre, como sacerdote de su casa, como autoridad de su casa, ¿quién lo va a tomar? Díganlo, mujeres. Yo, digan. Digan, mujeres, yo. Sí, si el marido no toma autoridad, la van a tomar ustedes, porque alguien tiene que salvar la familia. Pero ese no es el diseño de Dios para la mujer. Por eso la mujer, cuando está en autoridad, tiene problemas, porque lo está haciendo en un diseño que no es el de ella, pero lo tiene que hacer porque hay un... No, eso no lo voy a decir. Porque hay un hombre que no la toma. Y a él le dijeron: vístete por los pies. ¿Entendieron eso? La mujer se viste por arriba y el hombre se viste por los pantalones. Entonces, cuando eso no existe, vemos el diseño allá en el origen, en esa familia. Y ese pecado del origen tiene pecado en la vida familiar. Y entonces no hay disciplina en la casa. Porque el hombre está cansado. Ay, no ves tantos problemas. Solo estás esperando que llegue para darme todos esos problemas. Terminamos. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esto? La respuesta de Dios es el Calvario. Por eso les dije que me gustaba más tal vez ponerle al mensaje eso: familia del Calvario. Porque cuando Dios restaura el espíritu del hombre ahí en la redención, eso va a afectar todas las áreas de la vida familiar. Dios no solo se interesa en la restauración individualmente, sino de la familia también. ¿Sabías eso? Dios está pendiente de tu familia. Papá, mamá, que no velas por tus hijos. Tu Biblia, mi Biblia, dice que hay un ángel asignado de parte de Dios que ve el rostro de Dios todos los días. El ángel que tiene tu niño ve el rostro de Dios todos los días. Todos los días va y le dice: Señor, esos papás son un desastre con ese niño. Sí, yo sé que está pensando: ay, el ángel de la guarda. No, olvídate de eso. Pero hay un ángel que dice la Biblia que cuida de tus hijos y ve el rostro de Dios todos los días. Le cuenta a Dios todo lo que ven en tu casa. Amados, somos observados todos los días. Por eso vamos a dar cuenta de cada una de estas cosas, incluyendo las palabras que dijiste a tus hijos o a tus padres, que son ociosas. Todo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo. ¿Te acuerdas el mensaje? Los escribas de Dios. Ahí está, tomando nota, tomando nota, tomando nota. Porque es la única manera que Dios te puede pedir cuentas. Así con cuidado, con cuidado. La salvación de Dios va a restaurar también el hogar de nuestras respectivas familias. Y termino con esto. ¿Qué tienes que hacer entonces para restaurar tu familia? Lo primero, arrepentimiento. Te arrepientes de ese pecado original, del pecado que nos vino a nosotros también por generaciones. Por eso vinimos a Cristo y le pedimos perdón, nos arrepentimos. Y después de que nos arrepentimos, recibimos a Cristo como Señor de nuestras vidas. Mira los pasos, mira el proceso.
Lo tercero, escudriñamos las Escrituras para tener la verdad bíblica, esto que estamos hablando hoy. Y cuando el camino de Dios es descubierto, cuando vamos a la palabra de Dios y descubrimos lo que Dios quiere para la familia, entonces vivimos y experimentamos la verdad de la palabra de Dios en la familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ya sabemos que hay algo que tenemos que sacar de nuestra familia. Es tiempo de restaurar la familia. Ya, no mañana. Bueno, a mitad de esta semana, primero voy a hablar con mi esposo o mi esposa. No, ahora mismo. El proceso comienza ya. El hombre en su papel de esposo y padre. La mujer en su papel de esposa y madre. Los hijos en sujeción, aprendiendo de Dios cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, cómo ser esposo o esposa y sobre todo cómo ser buen hijo, para que sus días sean largos sobre la tierra. Yo no quiero ver niños y jóvenes muriéndose antes de tiempo. Yo los quiero ver con muchos años. Porque eso siempre, y te lo he mencionado, siempre que yo veo a una persona mayor, seguro que trató bien a sus padres. ¿Están aquí? Así que toca restaurar la familia. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Dios. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Tu familia es pueblo de Dios. Mi familia es pueblo de Dios. Porque no queremos que venga la ardiente ira de Dios sobre nosotros. Son pasajes que los comparamos y hablan lo mismo. Malaquías 4 habla de que el corazón de los padres volverá a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes de que venga la ira del Señor. Porque Dios no quiere tratarnos con ira. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es su corazón. Y hoy es un buen día para eso. Vamos a restaurar. Volver al origen que debe tener desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, desde el corazón de Dios, cómo debe ser la familia, no en la transgresión en el paraíso, no, sino cómo debe ser, como Dios creó la familia. Eso quiere de nosotros también y nuestras familias. Así que vamos a orar para pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, entendimiento, inteligencia y conocimiento. Y vamos de nuevo aquí. Aquí está todo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por el mensaje que has traído para nosotros. Porque yo sé que las familias aquí representadas y las que están en las redes sociales saben que necesitan cambiar algo en sus vidas para poder ser la familia que tú soñaste que fuéramos. Ya no queremos ser responsables, Señor, o corresponsables de lo que esa familia en el origen hizo. Ese pecado que nos llegó a nosotros. Nos arrepentimos en el nombre precioso de Jesucristo. Nos arrepentimos de no ser los padres, las madres, los hijos que debemos ser. Y hoy, Señor, te pedimos que nos des inteligencia, que nos des discernimiento, conocimiento, entendimiento de tus cosas, para que nuestra familia, tal vez no que sea perfecta, pero que sea el mejor modelo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesucristo yo hablo bendición y unidad para las familias aquí representadas. Te digo, Dios, que escuchamos tu palabra y le prohibimos a Satanás que tergiverse esta palabra, que le quite a esta palabra o que le ponga esta palabra. Le prohibimos en el nombre de Jesucristo que traiga temor a nuestras mentes para ser las familias que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo hablamos bendición para todos los que han escuchado. Y hacemos un llamado para aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo. Y si no lo has hecho, te pido que te unas conmigo en esta oración. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor y Dios. En este día reconozco que soy pecador, sé que te he ofendido, pero también sé que la sangre preciosa de Jesucristo me lava, me limpia de todos mis pecados. Sé que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que murió, pero también resucitó. Y por sus méritos, por gracia, yo puedo declarar que soy salvo, soy salvo.
Si hiciste esta breve oración, la Biblia dice que has venido a ser hijo o hija de Dios. Ahora busca la palabra de Dios para que crezcas de acuerdo al discipulado que la misma palabra te da. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, amado.